Buenas tardes, chicos del Centro Federado de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Hoy vamos a ver el segundo tema de nuestro curso de QGIS, nivel básico. ¿Sí? Ok, el tema de hoy es edición y manejo de tablas de atributos. Nos vamos a centrar en edición. Vamos a aprender a editar. ¿Sí? Ok, conceptos básicos. Nociones de edición. Primero, ¿qué es la edición? Es la creación o cambio de contenido de un dato vectorial. Podemos crear datos vectoriales mediante la digitalización. Ok, la edición, creación o cambio de contenido, ok, pero básicamente nos vamos a centrar en esta clase en la creación. Ahora, ¿cómo podemos crear datos vectoriales, obviamente, mediante la digitalización, el cual se define como proceso de convertir las entidades a un formato digital? ¿Sí? Existen varias formas de digitalización. Ojo, voy a citar algunas. Digitalizar en pantalla, digitalizar con una pantalla integrada sobre una imagen, digitalizar una copia impresa de un mapa en un tablero de digitalización o utilizar la digitalización automatizada y otras formas más. Nos vamos a centrar en dos y lo voy a clasificar: digitalización manual, digitalización automatizada. Sí, en la digitalización manual nosotros vamos a seleccionar los criterios de dibujo y el tipo de entidad de dibujo puede ser polígono, punto o polyline, polyline o línea, ¿cierto? Y en la automatizada es el software el cual va a determinar los trazos del dibujo que puedan ser vectorizados y los va a digitalizar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tengo una carta nacional, la carta nacional de Tarma, que trabajamos en la clase pasada, y deseo reproducirla tal cual, esa carta tiene que cumplir con ciertos requerimientos, ya sea en su trazado o la cantidad de píxeles para ser vectorizada. Vectorizada es digitalizar. Se va a dibujar toda la carta de Tarma de forma automática. Va a conllevar un tiempo de espera, pero lo va a realizar el programa. ¿Sí? Para realizar esto, los programas deben tener una interfaz, un complemento que pueda generar esta vectorización. Por ejemplo, un complemento bastante conocido en ArcGIS es el ArcScan. ¿Sí? Es un complemento muy poderoso para hacer vectorizaciones de forma rápida. Retomando el tema, nuestro tema de hoy es edición. Nosotros vamos a aplicar la edición, pero en la digitalización manual. Vamos a iniciar con la digitalización manual. Para realizar digitalización manual vamos a necesitar crear una capa. O conocido como shapefile o archivo de shape. Podemos generarlo desde capa, crear capa, nueva capa de archivo shape, o desde el administrador de datos aquí, nueva capa de archivo shape. Escogemos la tipología, lo proyectamos, lo ruteamos y ya tendremos una entidad de clase para poder iniciar nuestra edición. Ahora, ¿qué es un shapefile? Un shapefile es un formato sencillo, iniciando por ahí, formato sencillo, no topológico, que se utiliza para almacenar ubicación geográfica, ubicación geométrica, información de atributos, entre otras. Ahora, las entidades geográficas de un shape se pueden representar, ya hemos hablado de esto, por medio de puntos, líneas o polígonos, de acuerdo a los elementos que voy a digitalizar. En la carta nacional, sigo con el ejemplo de la carta, habíamos visto ríos, habíamos visto centros poblados, habíamos visto curvas de nivel, para lagos también. Para cada tipo de entidad debo de crear un shape con un tipo diferente. Para ríos, para vías, líneas. Para lagos, áreas. Para centros poblados o cotas, puntos. ¿Sí? Cada uno cuenta con particularidades, propiedades especiales. Ahora bien, aquí por ejemplo tenemos el navegador y aquí tengo capas en QGIS y vemos 3 shapefiles de tipo polígono, 2 shapefiles de tipo línea y un shapefile de tipo punto, cada uno con una simbología propia. Vemos que
Todos pueden ser shapefiles, pero cada uno tiene una tipología de símbolos propio. Sigamos hablando de un shape. El shape es un formato multiarchivo, es decir, está generado por varios ficheros o extensiones. El número requerido mínimo es de 3 y son las siguientes. Quiero aclarar este punto. ¿A qué nos referimos con un formato multiarchivo? Sucede que cuando nosotros visualizamos un shape en un software de sistema de información geográfica, sea ArcGIS o sea QGIS, en el caso de ser QGIS, tenemos aquí nosotros nuestro navegador, y en el navegador tenemos departamentos, un shape, distritos es otro shape, provincias es otro shape. Vemos que distritos es un shape, provincias es un shape. Si lo veo desde el ArcCatalog, igual, distrito será un shape, departamento será un shape, un solo archivo. Pero si yo lo veo desde el explorador de Windows, voy a tener una gran cantidad de archivos. Todos dirán departamentos, pero con diferentes extensiones. Todos dirán distritos, pero con diferentes extensiones. A esto se le llama formato multiarchivo. Los programas de tipo GIS tienen la cualidad de poder compilar estos formatos en uno solo y lo denominamos shapefile. Pero el explorador de Windows no trata con archivos de tipo GIS, por lo tanto solo trata con ficheros particulares. Por lo tanto, en el explorador se van a ver los archivos de forma independiente y vamos a ver distintos tipos de extensiones. Estas son las extensiones principales que debemos tener en cuenta. El shape es el que le va a dar forma a mi shapefile, el archivo tipo SHAFE o tipo SHP. Por ejemplo, si yo tengo departamentos del Perú, un shape abierto en QGIS, esa forma de los departamentos, esos trazos, esos dibujos, están almacenados en esta extensión, SHP. Tengo otra extensión que almacena el índice de los datos espaciales. O sea, me va a crear un índice de los datos que yo vaya creando, que yo vaya aumentando. El DBF me va a mostrar la base de datos. Se refiere a la información de campos, de atributos que yo haya asignado a cada dibujo realizado. ¿Sí? Entonces, tres extensiones principales: Shape, SHAFE o SHP, el SHX y el DBF, también denominado como archivo de base. Ese es un archivo importante porque este archivo lo puedo aperturar en un Excel y voy a ver la base de datos de mi shapefile. También tengo los archivos SVN, que son archivos de indexación. Tengo los archivos de SVX, que me sirven para mejorar el funcionamiento de las operaciones de consulta a la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo estoy utilizando una base de datos para guardar mis archivos, me va a aparecer esta extensión. SVX puede ser una geodatabase, que lo vamos a ver mucho más adelante. Necesito esta extensión. Si yo he asignado coordenadas a mi shapefile, voy a tener esta extensión PRJ. Y aquí tengo un archivo de metadatos. Si yo estoy abriendo un shapefile, me va a aparecer un archivo de metadatos. Entonces, tenemos una serie de archivos que van a componer un shapefile. El shapefile no es un archivo, no es un solo archivo, sino es un formato multiarchivo. Es una entidad compuesta por varios formatos. En mínima cantidad se componen de 3, pero cuando el shape contiene mayor cantidad de información y mayor cantidad de procesos, vamos a tener 7 archivos, incluso vamos a tener otras extensiones adicionales. ¿Sí? ¿Qué más? La tabla de atributos. La tabla de atributos no es más que una base de datos. Es la información añadida, recopilada, que se muestra en nuestro dato vectorial. Se encuentra ordenada en celdas y se denomina tabla de atributos. Quiero ahondar un poco este tema. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos departamentos, el dibujo de departamentos, aquí voy a tener el registro de cuántos dibujos contiene mi shapefile. Y por el otro lado,
Las columnas van a representar a los campos de atributo o campos de información que contiene mi shapefile. ¿Sí? Quiero que entendamos bien esta parte. Por ejemplo, departamentos del Perú, tenemos 25 departamentos. De los 25 departamentos tendré 25 registros, obviamente. Ahora, campos de información, tengo un campo que se llama área, tengo otro campo que se llama nombre, un campo que puede ser población, PBI, índice de natalidad, índice de mortalidad, entre otros. Puedo generar la cantidad de campos que yo requiera. Ahora bien, la tabla de atributos tiene ciertas tareas a realizar. Una de esas tareas es permitir representar cartográficamente y visualizar adecuadamente los datos. También sirve para clasificar o categorizar atributos para simbolizar una capa y utilizar los valores de atributos para generar texto para etiquetar cada entidad de parcela. Ahora, vamos a enfocarnos en algo. La tarea más importante va a ser clasificar o categorizar atributos para poder simbolizar una capa. ¿A qué nos referimos con clasificar y categorizar? Vuelvo a un ejemplo. Base de límites departamentales, por ejemplo. Tengo todos los departamentos del Perú. Yo no deseo verlo simplemente tengo todos los distritos del Perú. Yo no deseo verlo solamente por distritos. Deseo verlo por departamentos a partir de un shape de datos distritales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Categorizarlos. En la tabla de atributos de distritos debe haber una columna que me diga a qué departamento pertenece cada distrito. Si tengo ese dato, yo puedo categorizar mis datos para clasificarlos para poder verlos por departamento y ya no por distrito. Esto lo vamos a hacer en la práctica. Es una noción que se realiza en la tabla de atributos. ¿Qué otras tareas tengo con la tabla de atributos? Puedo seleccionar algún elemento en específico, puedo reordenar para realizar una búsqueda, puedo exportar la tabla y verificarla en Excel, en fin, tiene una múltiple opción de tareas. Ok, sigamos hablando de la tabla de atributos. La tabla de atributos tiene una barra de herramienta y aquí está la descripción de cada una de ellas. Están ordenadas de izquierda a derecha. ¿No? Tenemos desde activar el modo de edición, que nos va a permitir poder editar los datos de la tabla, cambiar algunos datos, aumentar algunos datos, editar los datos. Tengo activa el modo de multiedición, que esta es una opción nueva en el QGIS 3. ¿Sí? Recordamos que la versión de QGIS viene desde Quantum GIS, desde ahí empezó a darse las distintas versiones, y la versión donde QGIS se volvió más popular es a partir de la versión 2.2, ¿no? 2.2, 2.3, 2.8, muy conocida esa versión. No existía todavía esta herramienta, ahora ya la tenemos. Aquí tenemos para guardar los cambios, tengo para actualizar la tabla, los cambios realizados, adicionar algunos registros, adicionar campos. Me falta un campo, lo adiciono. Borrar algún registro seleccionado. Cortar registros seleccionados, copiar registros. Registros nos referimos a las filas, ¿sí? Nos referimos a las filas. Copiar registros, pegar los datos a un nuevo registro, seleccionar registros utilizando el diálogo de expresiones, en fin, tenemos una gran cantidad de herramientas. No vamos a ir viendo todas, simplemente las que he citado hasta ahora. No vamos a ver todas porque esto lo vamos a ver en digitalización avanzada. Módulo de QGIS intermedio que lo vamos a llevar también. Hasta aquí, retomando, hemos hablado sobre la edición, hemos hablado sobre un shape y hemos hablado sobre la tabla de atributos. Nociones básicas, ¿sí? El resto lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a desarrollar. Hacemos nuestro foro en WhatsApp y nos vamos al Zoom, ¿sí? Hasta aquí la parte teórica. Tres nociones simples: edición, shapefile y tabla de atributos. Correcto. Entonces, la clase de hoy es un poco más práctica, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, nos vamos a ir a QGIS. Yo ya lo tengo aperturado, lo voy a reaperturar, ¿sí? Para hacer el inicio.
Ustedes pueden hacerle clic en el acceso directo, no hay problema. Ok, tenemos la ventana de carga. Cuando inicie ArcGIS vamos a seleccionar una plantilla nueva. New MP Project, le doy doble clic y ya está. La primera recomendación, siempre que empecemos un proyecto nuevo, vamos a proyectarlo adecuadamente. Propiedades, WGS 84, voy a trabajar en la zona 18, ¿sí? Zona 18. Los que no tengan esto todavía, ya lo vimos en la clase pasada, pueden hacer el filtro de zona, buscarlo, zona 18S. Aquí abajo les va a aparecer, lo seleccionan y le dan aceptar. Ok, ya está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la edición, la digitalización manual básicamente. Lo primero, en la clase pasada tuvimos algunos productos, por ejemplo, deben tener en resultados clase 2, georreferenciamos el mapa político del Perú, está georreferenciado, y georreferenciamos Tarma. ¿Sí? Ahí vemos que Tarma está donde corresponde. Ya, lo que vamos a hacer hoy es digitalizar, dibujar estos productos. No todo, obviamente por obvias razones, sobre todo el tiempo, no todo, pero vamos a digitalizar una de las partes de este proyecto, ¿sí? Ok, vamos a empezar. Ok. Lo primero, para poder digitalizar necesitamos shapefiles, entidades nuevas. Entonces vamos a crear shapefiles. Para hacer ello nos vamos a ir a capa, crear capa, ¿sí? Nueva capa de archivo shape. ¿Okay? Y en esta ventana le voy a poner el nombre del archivo. Ahora bien, nosotros vamos a empezar por digitalizar el mapa del Perú. No vamos a digitalizar todo. Yo me voy a centrar en Huancayo. ¿Sí? Me voy a centrar aquí en Huancayo. No vamos a trabajar con Tarma por el momento. Voy a cancelar. No trabajamos con Tarma. Solamente voy a trabajar con Junín. Perdón, Junín. Solamente con Junín. Necesito Junín. ¿Y qué tiene Junín? No se ve bien, pero aquí tengo la capital de Junín, que es Huancayo, y tengo aquí el río. ¿Sí? Tengo aquí un río que no se nota bien la descripción, pero lo vamos a dibujar. Entonces voy a dibujar el departamento de Junín, su capital y su río. Coincidentemente tenemos tres tipos de shape. Tengo polígono para el departamento, línea para el río y punto para la capital. Vamos a empezar por el departamento. El gráfico más extenso, el departamento. Nuevamente me voy a capa, crear capa, nueva capa de archivo. Nombre del archivo le voy a poner Junín, Dep Junín, Dep-Junín. Aquí al costado, en el botón de puntos suspensivos tengo explorar, voy a rutearlo. Yo lo voy a guardar en disco D, Data QGIS completo, resultados. Esta es la tercera clase y lo voy a guardar en ejemplo. Sí, lo voy a guardar en ejemplo con el nombre de Dep Junín que ya habíamos mencionado, guardar. Ya está ruteado. Codificación de sistema lo vamos a dejar por defecto. Tipo de geometría, Dep Junín es un tipo polígono. Esto es importante, polígono. Dimensiones adicionales lo vamos a dejar por defecto. Voy a darle aquí el sistema de referencias de coordenadas. Zona 18. La recomendación, utilizar la misma que hemos utilizado para la proyección del archivo general. Acepto. Ahora, campos. ¿Qué campos de información debe tener el departamento de Junín? Para poder identificarlo debe tener nombre. Si yo no sé el nombre del departamento, no voy a poder identificarlo. Nombre. Ahora, nombre es un campo de qué tipo, ¿qué va a albergar ese campo de nombre? La palabra Junín. Junín es un dato de texto, Si él fuera, por ejemplo, población, ¿qué tipo de datos va a abarcar? Población va a abarcar números. Tengo número entero, decimal y fecha. Número entero.
¿sí? Número entero, porque no hay 500.5 personas. Número entero para población. Si fuera PBI, número decimal. Si fuera edad, número entero. Si fuera capital, datos de texto. ¿Sí? Valores que hay que tener en cuenta. Si fuera fecha de creación, fecha obviamente, vamos a dejarlo entonces nombre. El primer campo se va a llamar nombre. El tipo de dato va a ser dato texto. La longitud 80 está perfecto por defecto. Añadir a la lista de campos y ya tengo un nuevo campo, el campo de nombre. Otro campo que voy a necesitar es capital. Perdón, capital lo vamos a hacer en el de puntos. Vamos a necesitar, por ejemplo, área. Vamos a utilizar un campo que se denomine área. Simplemente así, área. En este caso el tipo de dato va a ser un número decimal. La longitud y la precisión lo vamos a dejar por defecto. Y vamos a añadir a la lista de campos. Entonces para lo que viene a ser departamento, Junín, vamos a tener polígono, la referencia, nombre y área. ¿Sí? Hasta ahí voy a darle aceptar. Y ya he creado mi shape. Voy a verificar la tabla de atributos. Tengo id, nombre y área. Obviamente están vacíos porque no he dibujado nada aún. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tengo la creación de mi shape y ahora voy a hacer la edición. Para ello necesito esta barra. Esta barra se llama digitalización. Los que no lo tengan, vamos a activarlo. Clic derecho en un espacio blanco de la barra de herramientas y busco aquí digitalización. Lo tengo en blanco, le doy un check. Listo. Le doy aquí clic. Computar edición. Y aquí al costado, al ser departamento de Junín un tipo polígono, me sale la opción de añadir polígono. Le doy clic y voy a empezar a hacer el dibujo. Lo vamos a hacer a grosso modo porque esta imagen es referencial. ¿Sí? No es apta para una digitalización debido a su pixeleado. Así que vamos a tomarlo simplemente puntos a criterio, nada más. Los que ya hayan utilizado ArcGIS van a notar ciertas diferencias en base a la digitalización. La forma de acabar, la transparencia, por ejemplo. En ArcGIS uno finaliza el dibujo o bien con F2 o con doble clic izquierdo. En este caso aquí finalizamos con clic derecho. Y me dice Elite va a ser el código de dibujo, lo voy a dejar como 01. El nombre, este es el campo que nosotros hemos añadido. El nombre va a ser, obviamente, Junín. Lo vamos a dar con mayúscula. Y el área lo vamos a calcular después. Le voy a dar aceptar. Y listo, tenemos departamento de Junín. Abro la tabla de atributos, lo puedo abrir aquí o lo puedo abrir aquí. Cualquiera de los dos está bien. Nombre y área. Junín y área dice null porque no tengo un dato todavía. Esa es una forma de realizar el llenado de la base de datos. O simplemente a esa ventana le hubiese dado a aceptar, hubiese ido aquí, abrir tabla de atributos y aquí hubiese llenado los datos también, ¿no? Porque yo puedo agregar los datos aquí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí voy a darle aquí, voy a parar la edición, computar edición. ¿Quiere guardar los cambios? Le digo que sí, guardar. Y ya tengo departamento de Junín. Simplemente solo quiero ver el contorno del departamento. Vamos a editar, doble clic, me voy aquí a relleno sencillo, estilo de relleno sin relleno, color de marca, vamos a darle rojo y el grosor que se quede en 0.5. listo, ya está Junín, ya tengo Junín. Ahora voy a digitalizar el río que está aquí. Sobre los ríos de Junín tenemos aquí, bueno, no se nota mucho, pero tenemos un río aquí y un río aquí. Este viene a ser el río Ene y ese es el río Tambo. ¿Sí? Recuerdo tenemos aquí lo que es la cuenca del río Tambo. Entonces aquí está el río Tambo, que es el río principal de dicha cuenca. Y aquí tenemos otra, la cuenca del río Ene.
y el río principal es el río del mismo nombre. Entonces, río Ene, río Tambo. Vamos a digitalizar estos dos ríos. Ok, vamos a realizar el mismo proceso. Primero la creación del shave. Capa, crear capa, nueva capa de archivo shave. Nombre del archivo, en este caso le vamos a dar de ríos. Donde lo guardo, en la misma ubicación, data QGIS, resultados, tercera clase, ejemplo, de ríos, guardar. El tipo de geometría va a ser línea. ¿Sí? El tipo de geometría va a ser línea. La referencia va a ser WGS84, zona 18, acepto. Y vamos a agregarle ciertos campos. Un campo importante, obviamente, el nombre, para poder identificarlo. Dato de texto, añado. Ahora lo estamos haciendo un poco más rápido. El otro dato importante de un río, la longitud. Me importa conocer la longitud de un río. ¿Sí? Sería número decimal, añado. Nada más, acepto. Ok, ahora selecciono de ríos. Antes de dibujar voy a cambiar la configuración. La línea va a ser, vamos a dejarla en 0.7. Línea sólida. Color y un color de acuerdo a al elemento que voy a dibujar. ¿Sí? Y voy a empezar a digitalizar. Comienzo aquí, computar la edición. Como el shade es de tipo línea, aquí me va a permitir añadir una línea. Ahora bien, cuando yo deseo añadir una línea, vemos que la tendría que añadir desde aquí. Ahora bien, si lo añado desde aquí no voy a poder coger el borde, el vértice. Necesito una herramienta que me permita añadir, que me permita coger este vértice, no fuera ni muy adentro, sino el vértice exacto para poder digitalizar bien mi río. Lo que se note el río. Para ello me voy a ir aquí, otra vez, clic derecho, y voy a buscar la herramienta, bueno, el panel, barra de autoensamblado. Barra de autoensamblado, aquí lo tengo, lo voy a anclar aquí, y lo voy a activar. ¿Sí? Es parecido a un snap, los que han visto Snap Reference, los que han visto AutoCAD, ¿sí? O el snapping de ArcGIS, parecido a ello. El autoensamblado. Lo que vamos a hacer, le voy a dar aquí que me reconozca los vértices y ahí vemos que nos marcan los vértices de los puntos. Entonces me voy a ubicar aquí, desde aquí voy a trazar mi río. Algo simple. Empiezo el trazado de mi río. ¿Sí? Hasta ahí. Simplemente hasta ahí. Voy a darle clic derecho. El id de río va a ser 01, el nombre va a ser río Ene, o simplemente Ene porque ya se sabe que es un río, y la longitud lo vamos a calcular luego. Le doy aceptar, ya está el río, y aquí el río Tambo lo voy a hallar desde aquí. Ahora, el río Tambo yo veo que está aquí, entonces ya no sería vértice, necesito que se pegue el segmento, entonces voy a calcular aquí. Y desde aquí voy a empezar a dibujar lo que se vea del río Tambo. ¿Sí? Lo que se vea del río Tambo. Más o menos aquí, voy a terminar aquí. Clic derecho. Y este será mi dibujo 02. El nombre será el río Tambo. Ok, vamos a iniciar el dibujo. Por ejemplo, necesito ríos. Activo la edición. Tenemos aquí uno de los ríos, el río Tambo. Y aquí está el río Ene. Primero vamos con el río Tambo. Ahora, aquí vemos que a mí me sale un marcador de color morado. A los que no les salga es porque no tienen el autoensamblador encendido. ¿A qué me refiero? Clic derecho, vamos a traer barra de autoensamblado, vemos que yo lo tengo activado, ustedes lo deben tener desactivado, los que recién lo instalan.
Esto es parecido al Snap Reference de AutoCAD o al Snapping de ArcGIS. Nos va a permitir pegar el trazo a vértices, pegar el dibujo que yo haga a vértices, a distintos vértices o a áreas del trazo. Entonces voy a activarlo. Cuando lo activa voy a seleccionar vértice y vemos que me va a tomar los vértices de los dibujos para dar mayor precisión. Me voy a acercar, voy a empezar con el río Tambo, hasta aquí nada más, clic derecho, el código del río va a ser 01, el nombre va a ser Tambo y la longitud lo vamos a dejar por defecto, acepto. El siguiente lo voy a dibujar desde aquí nada más. Ese es el río N. Simplemente lo voy a terminar por aquí. Ahora, lo quiero terminar no en este vértice ni en este vértice, sino en el trazo. Entonces voy a hacer este cambio. En vez de vértice, segmento. Reconoce el segmento, clic derecho, el código de dibujo 02, el nombre va a ser N. Ya no le pongo río porque se sobreentiende, la longitud lo calculamos luego, aceptamos. Ok, y ahí tengo el dibujo de los ríos. Para la edición puedo guardarlo también, pero en mi caso voy a parar la edición, conmutar la edición, desea guardar los cambios, le doy guardar. Y ya tengo tipo líneas, ¿sí? Ya tengo de tipo líneas, mi shape de tipo líneas completo, con ríos. Ahora, vamos para la capital. Tengo aquí una capital que es la capital de Huancayo, ¿sí? Vamos a hacer ese dibujo de la capital. Igualmente, me voy a capa, crear capa, nueva capa de archivo Shape, nombre de archivo, ruteo, y aquí, ya que lo he hecho 2 veces, ya me sale por defecto donde rutearlo. Lo voy a rutear aquí, le puedo poner aquí el nombre, o le puedo poner aquí el nombre, le voy a poner directamente aquí. Dep Junín, Dep Ríos, yo le voy a decir Dep Capital. Listo, ya está. Simplemente lo guardo. Tipo de geometría puntos, la referencia zona 18S UTM, y vamos a crear campos. Uno de los campos, el nombre. Ya está, tengo el campo nombre, dato texto correcto, añado a la lista. Y vamos a poner 2 campos más que representen la coordenada de ese punto capital. O sea, yo quiero saber la coordenada X, se va a hacer con números decimales. Y yo deseo saber la coordenada en Y, con números decimales también. Nada más, le doy aceptar. Vamos a iniciar el dibujo. Departamento capital está seleccionado, activo la edición. Aquí me permite crear puntos. Añadir punto, clic. Me dirijo aquí, marco el punto. Va a ser el primer dibujo, el dibujo 01. Y el nombre Huancayo. Y le doy a aceptar. Retrocedo y ya está. Paro la edición, deseo guardar los cambios, le doy guardar. Voy a apagar mapa político del Perú y ya tengo mi objeto digitalizado. Puedo seguir dibujando, puedo seguir añadiendo capas si deseo. Por ejemplo, tengo aquí para islas, tengo aquí para lo que son límites fronterizos. Puedo crear diferentes capas o puedo seguir editando. Tengo Dep Junín, en vez de Dep Junín, en esta misma capa puedo seguir editando diferentes elementos, o puedo añadir a ríos, puedo añadir más información, etc. Hasta aquí vamos a parar la edición. Y esto lo hemos hecho con los 3 tipos de shape. Hasta aquí. Vamos a hacer lo siguiente. GeoRef Tarma. Vemos que GeoRef Tarma está aquí. Voy a digitalizar cierta información de Tarma. ¿Sí? Vamos a hacer una digitalización rápida de cierta información de Tarma. Igual, 3 tipos. Aquí tengo lo que es una red vial. ¿Sí? Aquí tengo centros poblados, llama, y una laguna. Entonces, 3 tipos de información. Información base.
tres tipos de información. Vamos a crear una capa para ellos. Ahora, el proceso que vamos a realizar ahora lo vamos a realizar de forma un poco más directa. Primero hacemos la creación, luego hacemos la edición. ¿Sí? Primero la creación. Vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivos. Le voy a dar aquí mismo, ya no será dev, en este caso se llama Tarma. Y por ejemplo le voy a dar Tarma Quad, porque solamente voy a hacer el dibujo de una de las cuadrículas. Lago, puede ser lago o laguna. Sí, ahí tengo una. Lago es tipo polígono. Lo georreferencio adecuadamente y agrego los campos. El nombre del lago. Nombre del lago, añado. Y aquí voy a dar otro para el área del lago. Todo lo que es área y longitud lo vamos a calcular en breve, ¿sí? Área, datos de textos. A número decimal. Añado lista de campo. Ok, hasta ahí estamos bien. Ok. Acepto. Hago lo mismo, tengo aquí una red vial. Bueno, esta red vial no tiene nombre, entonces lo que vamos a hacer es una curva de nivel. Tengo aquí una curva de nivel que es la curva maestra de 4400. Voy a dibujar esta curva de nivel. Entonces nos vamos a capa, crear capa, nueva capa de archivo Shape, le doy clic aquí, Tarma Quad lagos, Tarma Quad curvas. ¿Sí? Guardo, el sistema será codificación system y aquí línea. Georreferencio adecuadamente, acepto. El nombre, simplemente le voy a dar el nombre Z, es lo que necesita una curva de nivel. Nada más añado la lista de campos y acepto. Y por último, centros poblados. Aquí, por ejemplo, voy a trabajar con esta que dice pico y cancha, solamente con una. Voy a marcar uno nada más, suficiente. ¿Sí? Me voy a ir a capa, crear capa. Aquí hago el cambio. Tarma Quad lago sería Tarma Quad CCPP, centros poblados, acrónimo, ¿cierto? Guardo, punto WGS84, zona 18. El nombre del dato va a ser simplemente centro poblado, el nombre. Deseo saber el nombre del centro poblado, nada más. Dato de texto, correcto. Acepto. ¿Sí? Empiezo la edición. Primero vamos con Tarma Quad lago. Voy a hacer el cambio de simbología. Relleno sencillo. El color de relleno va a ser color más o menos celeste. Ahora, como aquí tengo la forma del dibujo, voy a utilizar mi selector de color para tomar un color de muestra. Le digo color de muestra, tomo el color de la muestra aquí, ¿sí? Y le voy a dar aceptar. Ese es el color de relleno. Ahora, el estilo de relleno, ya hemos dicho que es sólido. El color de la marca. Voy a hacer lo mismo. Ustedes lo pueden encontrar aquí. Cambio aquí, color de muestra y pico aquí el color de la muestra. Es el contorno. Picamos, acepto y aplico. ¿Sí? Hasta ahí. Acepto. Entonces estoy configurando tal cual la imagen para ser más representativos. ¿Sí? Empiezo la edición, activo la edición, dibujo aquí mi shape, mi polígono. Igualmente aquí le podemos hacer un poco más de zoom porque esta carta escaneada es de un formato premium, es una carta con una muy buena resolución para el tamaño que contiene, entonces esto nos va a ayudar. Simplemente vamos a hacer un solo polígono y esto para la primera parte, luego vamos a continuar haciendo edición. Ya esto lo vamos a ver en el zoom, ¿sí? Listo, el id, mi dibujo va a ser 01, el nombre del lago, bueno, laguna Antacocha. Simplemente le voy a poner laguna Antacocha. Acepto. Ya está, ¿sí? Laguna Antacocha. Ok, hasta aquí puedo parar, puedo guardar. Ok, vamos a activar la edición de Tarma Quad curvas. Selecciono aquí computar la edición.
Selecciono la herramienta y dijimos que solo la curva maestra. Entonces inicio por aquí. Sí, lo vamos a hacer a grosso modo nada más. Y aquí terminamos. Clic derecho, va a ser el dibujo 01. El Z va a ser la curva de 4400, ¿cierto? 4400. Acepto. Listo, ya está. Vamos a configurar la simbología. El color, igual vamos a tomar un color de muestra. Este color está bien. Ok, acepto. Y la anchura va a ser de 0.7. Acepto. Ya está. Y por último, el centro poblado. Para el centro poblado podemos hacer lo siguiente también. Tarba Quad centros poblados. Y aquí también puedo activar la edición. Ojo, todavía no he guardado la edición en Quad curvas. Pero a la vez puedo activar otra edición. Esa es la ventaja de QGIS. Entonces, Tarma Quad centros poblados, me ubico aquí, solo voy a marcar uno, herramienta, y marco. El código de mi dibujo es 01 porque es otra capa diferente y el nombre es Picuicancha. Picuicancha. Listo, acepto. Y ya lo tengo. Aquí vamos a ponerle una simbología. Aquí ya tengo una por defecto, negro. Ya está, nada más. Ok, y vamos a guardar. Tengo aquí guardar cambios de la capa. Ya está, paro la edición. Y aquí también puedo hacer lo mismo. Guardo los cambios y paro la edición. Ya no me sale el mensaje de guardar o descartar porque ya estoy guardando los cambios con anterioridad. Entonces, si yo desactivo, ¿sí? Ya podemos ver los dibujos que he realizado. Ok, entonces hasta aquí tenemos los dibujos realizados. Ahora bien, vamos a retomar lo siguiente. Por ejemplo, voy a retroceder, tengo Dep Junín, le voy a hacer un zoom a la capa. Aquí está el departamento de Junín, aquí tengo los ríos y por aquí tengo los trazos de la Carta Nacional de Tacna. ¿Sí? Es todo el dibujo que he realizado hasta ahora. Ahora bien, habíamos dicho en el departamento de Junín, que es todo esto, habíamos tenido un campo, voy a abrir la tabla de atributos, que se llama área. ¿Cómo hago el cálculo del campo de área? ¿Cómo hago ese campo? Aquí vemos que la edición está activa, voy a parar la edición, vuelvo, tabla de atributos, ¿sí? Vemos que ya no puedo editar. Ok, ¿cómo hago el cálculo de área? Para hacer el cálculo de área vamos a utilizar la calculadora de campos. La puedo abrir con control M o simplemente le doy clic. Ahora aquí me dice el nombre del campo de salida, o si voy a actualizar un campo existente, le voy a decir que sí, actualizo un campo existente que se llama área. Y aquí voy a dar la expresión para calcular el área. Ahora la expresión que vamos a utilizar va a ser una expresión de geometría y aquí tengo área. Simplemente le digo área, voy a darle a aceptar y vemos que el cálculo lo vamos a tener aquí. Ahora el resultado por defecto es en metros cuadrados. Luego podremos hacer las conversiones, no habría inconveniente. Ahora, ¿qué más? Por ejemplo aquí voy a cerrar. Vamos a hacer lo mismo, el mismo cálculo, pero en este caso lo vamos a hacer para Dep Ríos. ¿Sí? Aquí cuando yo hago la tabla
cuando yo uso la calculadora de campos, se va a activar la edición por defecto. ¿Sí? Entonces se ha activado la edición por defecto en DevTools. Voy a parar la edición, deseo guardar, sí deseo guardar. Y ahora me voy a ir a ríos. Ríos, tengo ríos. Abrir tabla de atributos. Tengo longitud. Voy a hacer el mismo campo, el mismo cálculo. ¿Sí? El cálculo va a ser de la misma forma, actualizar un campo existente. Me voy a crear un campo nuevo porque ya tengo el campo longitud. Y en este caso voy a seleccionar el siguiente parámetro, denominado length, que también está en geometría. Me voy a ir a geometría y aquí voy a buscar length. Ok, aquí está, simplemente doble clic, selecciono la propiedad. Ahora, aquí la vista preliminar me dice que esta va a ser la salida. El parámetro que voy a utilizar igual va a ser, la unidad va a ser en metros. Yo podría utilizar los operadores y multiplicarlos por algún valor o dividirlos para hacer el cambio de formato. Yo lo voy a dejar en metros por el momento, ¿sí? Length, le voy a dar a aceptar. Y automáticamente ocurre el cálculo. ¿Sí? Ok, igualmente se activa la edición. Voy a parar la edición, voy a guardar los cambios. Y vamos a hacer ahora ya lo hice para Dev Ríos, Dev Capital, deseo saber las coordenadas de este punto. Coordenadas. Abro la tabla de atributos, me voy aquí a la calculadora de campos, selecciono actualizar campo existente, voy a empezar por la coordenada X y la expresión será la siguiente. Me voy igual a geometría y aquí voy a buscar X con el signo de dólar antepuesto para que me dé la coordenada X actual. Simplemente acepto. Lo mismo hago con Y. Abro la tabla, abro la calculadora de campos, actualizo el campo existente, voy a hacer el cálculo en y la expresión será geometría. En este caso busco Y. Y acepto, y ya tengo los cálculos establecidos. Ahora, este cálculo de la coordenada va a depender del sistema de referencia que estamos utilizando. Como nosotros estamos utilizando sistema de referencia WGS84 UTM, es por ello que nos dan estos valores. ¿Sí? Ok, cierro, ya está la edición aquí, puedo guardar la edición, puedo parar también. Y nos falta un cálculo más que era de lagos, pero eso sería en Tarma, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el cálculo aquí. Vamos a hacer el cálculo aquí. Clic derecho, abro la tabla de atributos, también pueden abrirlo aquí. Y aquí tengo área. Abro la calculadora de campos, actualizo un campo existente, ya tengo área. Y aquí voy a darle la expresión, ya lo hemos visto, geometría, simplemente área. Ok, para pasarlo de metros cuadrados a kilómetros cuadrados, tendremos que hacer una división, una conversión entre 1 millón. Sí, esa sería la conversión de metros cuadrados de metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Acepto. Ok, tengo 1.18. Si quiero comprobar esta medida, podemos hacer lo siguiente. Podemos irnos aquí, medir áreas, vamos a hacer el cambio a kilómetros cuadrados. Ok, y voy a marcar simplemente. No nos va a salir la misma cantidad porque estoy haciendo trazos rápidos, solamente para saber de forma referencial si el tamaño está bien. Ahí nos sale 1.1, está bien, 1.1, 1.175, pero si completa todo llegaría a 1.8, ¿no? Entonces está correcto. A una sola cifra es 1.2 en promedio, ¿cierto? Entonces voy a cerrar. Igual, entonces la medida está bien, a 1.2 en promedio. Bueno, redondeando. Entonces tenemos el dato correcto con la conversión realizada. ¿Sí? Hasta ahí paro la edición y guardo. Ok, hasta este punto hemos tocado temas de edición básica.
Ok, hay algunos puntos como exportación de tabla, volver a traer la tabla, reproducción de puntos, que lo vamos a ir viendo en los módulos siguientes, ¿sí? Esta parte básica de digitalización lo vamos a tener bastante en cuenta, así que continuamos con el foro de WhatsApp, vamos a hacer la práctica en el Zoom y de estas 3 primeras clases vamos a realizar nuestra primera práctica calificada del curso básico de QGIS. Eso ya lo realizaríamos el día lunes. Bueno, voy a dar más alcances en unos momentos en el Zoom, ¿sí? Para ponernos de acuerdo con todo lo que vamos a hacer. Entonces nos vemos en un momento en el Zoom. Hasta luego.